Entonces, reitero la bienvenida a este taller presimposio de aspectos a tener en cuenta para publicar artículos científicos. Vamos a iniciar con una pequeña pauta publicitaria de uno de los patrocinadores del simposio Respirar, quien es Inglés Enfocado, es una empresa que nos ha apoyado en nuestros múltiples eventos y que pues son expertos en el aprendizaje de la segunda lengua. Para eso nos acompaña hoy Mauricio. Mauricio, bienvenido, muchísimas gracias por de nuevo acompañarnos y apoyarnos en nuestras actividades académicas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctor Manuel, y a todos los asistentes. Así es, digamos que seguimos sumándonos a todos los eventos. La idea principal es aumentar el número de personas que dominen el idioma correctamente, que lo puedan hacer de una manera práctica, diferente, con total flexibilidad en el tema del tiempo, de los horarios, que es el mayor limitante que encontramos. Nosotros somos una multinacional, para hacerles una referencia corta, somos una multinacional que actualmente tiene presencia en 9 países. Nos hemos, digamos, consolidado mucho en el sector salud. Es un nicho que ya identificamos, que ya hemos desarrollado en Colombia principalmente, y la idea es darle la posibilidad a aquellas personas que aún tienen ese, digamos que ese tema pendiente del desarrollo, sobre todo conversacional, porque ahí es donde, digamos que en términos generales hemos encontrado la mayor debilidad, y es esa dificultad un poquito al tema de la comunicación, y más orientada en el sector médico, salud, de las ciencias, en donde pues vemos que abre posibilidades tanto a nivel laboral como académico. La proyección que tienen cada uno de ustedes en su área específica, sumado al tema de inglés, pues digamos que eleva de manera significativa el perfil de cada uno. Nosotros, ahí están haciendo la pregunta, TOEFL IELTS, nosotros somos acreditados a través de Cambridge, y tenemos una prueba que los puede certificar internacionalmente, que les da la validez internacional. El programa nuestro tiene una duración de 10 meses. Lo que busca es que de manera práctica desarrollen un diplomado en cultura que los va llevando progresivamente a mejorar su nivel de competencias, iniciando por el tema de conversación. Nuestro enfoque es 100% conversacional. Es un programa muy dinámico que se personaliza de acuerdo al interés de cada uno. En el tema del desarrollo no van a tener unas clases magistrales o escolarizadas tradicionales, es muy personalizado, no vas en grupo, vas a tu propio ritmo, y pues al final la idea es mejorar significativamente en el desarrollo conversacional orientado hacia ese fin específico de cada uno. Entonces, pues la invitación es a las personas. Nosotros a partir de mañana vamos aleatoriamente a estar contactando a las personas que se han ido registrando para los futuros simposios que se van a llevar a cabo. Entonces, la persona que puedan tener interés va a recibir unos beneficios, como lo hemos manejado siempre a través de esta alianza y este convenio, que lo que busca es simplemente darles ese vehículo para que en corto tiempo consigan y fortalezcan esa habilidad que es tan necesaria. Creo que para puntualizar y no extenderme, ya específicamente con los interesados, vamos a ya abordar de manera más amplia la información y en qué consiste el convenio y el beneficio en la parte económica también. Me despido, que tengan una feliz noche, un buen resto de día. Estoy desde la Florida, estoy aquí con el tema del huracán, entonces estoy aquí medio un poco artesanalmente en la comunicación. No sé si la señal estuvo bien, doctor, la información, el sonido bien. Sí, Mauricio, todo muy claro, mil gracias, como siempre muy comprometido a pesar de las circunstancias de acompañarnos. Las personas que Mauricio y su empresa van a contactar son personas que autorizaron
digamos, el uso de sus datos precisamente para estos fines comerciales. Y pues reitero mi invitación a que escuchen la propuesta. Digamos que hay unos descuentos bien especiales para todas las personas que se registraron, tanto para este taller como para nuestro simposio Respirar. Inglés Enfocado es uno de los patrocinadores de nuestro simposio Respirar, y pues nos va a dar un obsequio bien especial, entonces también para que ese día nos acompañen en la Universidad de Santander. Feliz noche. Feliz Que noche, estén muy muchas bien. gracias, Mauricio. Hasta Listo, perfecto. Entonces, pues terminado este espacio, creo que ya es hora de comenzar. Me confirma si la doctora Mónica Bejarano ya nos escucha. Aquí estoy. Yo les envié la presentación para que ustedes compartan pantalla. Aquí estoy, sí, señor. Listo, doctora, solo quería confirmar. Entonces, pues voy a presentar a la doctora Mónica, quien es nuestra tallerista del día de hoy. La doctora Mónica es médica de la Universidad del Valle, especialista en cirugía general de la Universidad de Cauca, especialista en epidemiología de la Universidad de CES, magíster en epidemiología de la Universidad del Valle. Actualmente se desempeña como cirujana general de la Fundación Valle de Lili en Cali, Colombia, y está vinculada a la Revista Colombiana de Cirugía desde finales de 2007, actualmente editora. Para nosotros, doctora Mónica, es un placer contar con usted en este espacio. Sabemos que va a ser un espacio muy enriquecedor y lo quisimos hacer en este formato Zoom, precisamente para escuchar todas las inquietudes, dudas, y digamos que esos complejos que se genera uno en ese proceso de publicación de artículos, porque pues sabemos de su amplia experiencia y creemos que sus consejos van a nutrir precisamente todas esas iniciativas de publicación de nuestros estudiantes, residentes y especialistas del grupo de interés. Entonces, doctora Mónica, bienvenida. Ya mismo comparto la pantalla. Bueno, muchas gracias. No sé si ahí ya la están viendo, Doc. Sí, señor. Listo. Quiero que revisemos ideas de las cosas que debemos tener en cuenta cuando vamos a escribir un artículo científico. ¿Me muestras la segunda diapositiva, por favor? Vamos a hablar entonces de cómo empezamos, el título y el resumen, la introducción, los métodos, los resultados, la discusión y las referencias. Si bien lo comentaste, soy la editora de la Revista Colombiana de Cirugía, realmente no tengo ningún conflicto de interés en relación a este tema. Vamos a la siguiente, por favor. Mucho se ha escrito sobre el tema. Ustedes encuentran artículos de hace 50, 60 años que están hablando de cómo escribir un artículo. Con el respeto que me merecen los autores, pienso que la mayoría son como un saludo a la bandera, como haga un buen resumen. Sí, pero ¿y cómo lo hago? Entonces, yo quiero darles como la cartilla Coquito, cosas muy básicas, pero que pienso que son prácticas para orientarles esta tarea de escribir un artículo. Me gusta una serie de artículos que se publicaron hace años en la revista de Epidemiología Clínica, ese que ven ustedes ahí abajo a la izquierda, de modo que si quieren los buscan, son muy concretos y a mí eso me hace la vida más fácil. Dame la siguiente, por favor. Entonces debemos ser conscientes, primero, que el orden del proceso de escritura no es el mismo del orden de las secciones de un artículo. Normalmente consideramos que la introducción y la discusión son las menos fáciles y por eso las debemos dejar de últimas, pero antes que el resumen. Lo último que debemos escribir es el resumen. Antes de sentarnos a escribir, es importante que comprendamos claramente y compartamos todos los autores,
cuál es el objetivo principal de la investigación y cuáles fueron los hallazgos claves del artículo. ¿Qué es lo que nosotros queremos transmitir? Y dependiendo de cuál va a ser el público objetivo, pues buscamos la revista potencial que se ajusta a eso que nosotros queremos compartir. Dame la siguiente, por favor. Debemos pensar cuándo y dónde somos más creativos, cuándo y dónde somos más productivos. Que a mí me gusta escuchar música clásica o que a mí me gusta escuchar sonidos de la naturaleza o que a mí me gusta el reggaetón. ¿Qué me ayuda a escribir? Algunos nos gustan los olores, entonces utilizo una vela con cierto aroma que me hace sentir tranquilo para poder pensar. Si yo estoy de turno en urgencias, de pronto yo digo, no, el turno va a estar tranquilo, yo saco media horita o 1 hora para sentarme a escribir. No, es importante encontrar un espacio donde no me van a interrumpir durante esa hora o esas 2 horas que yo tengo planeado escribir. Debemos separar el pensamiento de la escritura. O sea, primero pienso, creo una historia, preparo un esqueleto donde yo escribo palabras sueltas o frases muy cortas que me van a servir para luego hacer frases más largas y construir párrafos, teniendo en cuenta que un párrafo debe tener una cabeza, que es la primera oración que resume la esencia del párrafo, y una cola, que es esa frase, esa oración final que nos sirve de puente para conectarnos con el siguiente párrafo. Regálame la que sigue. El título y el resumen son las partes más importantes para los editores porque uno mira rápidamente el título y el resumen para decidir si va a enviar ese artículo a revisión por pares. Para los revisores que se hacen una primera impresión del artículo y por supuesto para los lectores, ya que el título, el resumen y las palabras claves generalmente es lo único que está asequible de manera libre en línea. Ustedes saben que no todas las revistas son de acceso abierto. Entonces hay revistas donde lo único que podemos ver es el título, el resumen y las palabras clave. Por eso son tan importantes. Regálame la que sigue, por favor. Yo no entiendo por qué cuesta tanto trabajo leer las instrucciones a los autores. Ustedes no se imaginan el trabajo que hace nuestra asistente editorial revisando lo que envían contra una lista de verificación. Todos tenemos lista de verificación. Algunos incluso las publican. Y decir, no cumple, no cumple, no cumple. Entonces se le entrega al autor y se le dice, mire doctor, no cumple esto. Y hacen un segundo envío y todavía no cumple. Yo digo, ¿por qué les cuesta tanto trabajo leer las instrucciones a los autores? Entonces, nosotros debemos seguir el formato de la revista a la cual vamos a someter el artículo, pero podemos ser creativos. Es importante usar las palabras claves y utilizar verbos activos para hacer diferentes opciones de título. Nos reunimos con los otros autores y tratamos de poner las palabras claves, esas palabras más importantes al principio del título, porque los lectores centran la atención al principio. No se deben usar abreviaturas, no se debe usar la voz pasiva.
debemos pensar qué hace único este artículo que yo estoy escribiendo y debemos tratar de enfatizarlo. Entonces, si ustedes quieren hacer el ejercicio como un taller, vayan pensando en ese artículo que están escribiendo o en ese artículo que quieren escribir y piensen si su título cumple esas cosas. Regálame la siguiente, por favor. El resumen debe resaltar claramente el tema que abordamos en el estudio y los hallazgos claves. La gran mayoría de las revistas piden un resumen estructurado. Entonces, en la introducción, uno debe escribir el objetivo, pero el objetivo es la última frase de la introducción. Cada una de esas secciones debe tener 2 o 3 oraciones, no más. Muchas de las revistas tienen un límite de palabras, entonces es importante, insisto, leer las instrucciones a los autores de la revista a la cual voy a someter el artículo para ver cuál es el límite de palabras del resumen. Debemos usar frases cortas, lenguaje simple y palabras comunes. Debemos tratar de hacer fácil la lectura de ese resumen. No buscar palabras elaboradas pensando que porque soy más elegante me van a aceptar más. No, hay que hacerle la vida fácil a los lectores y a los revisores. Dentro del resumen, la sección de resultados es la parte más importante. Debemos establecer claramente y de manera honesta la respuesta a la pregunta de investigación. Y por supuesto, ¿cuál fue el resultado principal de ese estudio que hice? Regálame la que sigue, por favor. Entonces, una vez terminamos el título y el resumen, vale la pena hacernos 4 preguntas. ¿Qué se sabe y por qué es necesario este estudio? Eso va en la introducción. ¿Qué hicimos? Eso es lo que escribí en métodos. ¿Qué encontramos? Lo que relatamos en los resultados. ¿Y qué significa? Eso va en la discusión. Y cuando ya tenemos estas 4 preguntas, debemos preguntarnos, ¿y qué? Eso es lo que nos preguntamos los editores. Listo. ¿Y este artículo qué? O sea, ¿para qué sirve? ¿Qué aporta? ¿Le va a interesar a mis lectores? Regálame la siguiente, por favor. El propósito de la introducción es brindar la información esencial para comprender por qué se realizó el estudio y formular la pregunta de investigación. Se debe establecer el contexto del trabajo que se presenta cuando uno resume la literatura relevante hasta la fecha y las opiniones actuales sobre el problema que yo estoy investigando. La estructura de la introducción uno la puede mirar como un embudo. Uno empieza con lo grande, con lo que está a nivel mundial en ese tema y luego me voy centrando en el tópico específico que voy a tratar, justificando por qué se hace este estudio y terminamos con la meta, el propósito o el objetivo. Debemos mostrar la brecha que hay de conocimiento y por qué es relevante lo que estamos haciendo. Normalmente las revistas no limitan la extensión de la introducción,
pero nosotros que vamos a presentar el general del artículo, debemos calcular que la introducción debe ser el 10%, máximo el 15% de las palabras del artículo completo. Una introducción no debe ser más larga. Regálame la que sigue, por favor. Entonces recuerden que el párrafo final de la introducción atrae la atención de los lectores y que la introducción debe terminar con la pregunta de investigación o hipótesis, explicando brevemente lo que se ha hecho para responder esa pregunta. Se debe combinar lo que se hizo con lo que se hizo para responder esa pregunta, preferiblemente indicando el diseño del estudio. Y así creamos un puente para la sección que sigue, que es la sección de métodos. Uno debe separar la pregunta de investigación principal de las secundarias. Si vamos a incluir objetivos secundarios, los podemos mencionar, pero debemos usar oraciones separadas y aclarar qué son los objetivos secundarios para no confundir al lector. Regálame la que sigue, por favor. Se debe usar nuevamente un lenguaje claro y sin emociones. Debemos usar verbos activos. Debemos usar el tiempo presente con hechos establecidos. Por ejemplo, decimos, la colecistectomía por laparoscopia es el tratamiento recomendado para la colecistectomía. Y debemos usar tiempo pasado o presente perfecto para las cosas que no están establecidas, las cosas que no están absolutamente demostradas. Decimos, por ejemplo, el manejo médico en los casos de apendicitis aguda no complicada tuvo una menor estancia hospitalaria. Se deben respaldar las declaraciones importantes con referencias y se deben citar las fuentes originales. Se deben tener en cuenta las citas de los artículos relevantes de la revista a la que vamos a someter el artículo. Así los editores van a ver que nosotros leemos su revista, que nos interesa su revista. Regálame, por favor, la diapositiva que sigue. La sección de métodos es una sección fácil. Debería ser la primera que escribamos, porque es donde estamos contando qué fue lo que hicimos y vincula la introducción con los resultados. Entonces, lo primero que debemos escribir son los métodos. Debemos presentar el enfoque que utilizamos para responder la pregunta de investigación y la estructura con la que se presentarán los resultados más adelante. Debe estar escrita de tal forma que cualquier persona que lea nuestro artículo pueda reproducirlo. Solo vamos a describir los métodos cuyos resultados se presentan más adelante. Si nosotros hicimos muchas cosas, pero para este artículo en particular no vamos a presentar todos los resultados, entonces solo debemos describir los métodos que presentamos los resultados. Y cuando es un artículo que presenta una investigación original de un estudio cuantitativo, debe tener 4 elementos básicos. 1, el diseño del estudio. 2, el entorno y los sujetos. 3, la forma en que recopilamos los datos. Y 4, cómo analizamos esos datos. Muéstrame la que sigue, por favor. No es el objetivo de esta actividad
revisar esas guías. Son muchísimas. Lo que yo les recomiendo es que entren a la página de Equator. Equator es una red que busca mejorar la calidad y la transparencia de la investigación en salud. Y ustedes allí encuentran lo que quieran. Por ejemplo, que voy a hacer un ensayo aleatorizado. Están las guías Consort. No, que lo que voy a hacer son estudios observacionales. Está Strobe. No, que quiero hacer una revisión sistemática. Está Prisma. Y allí encuentran todos los documentos. Es más, ellos le dicen, si usted quiere, nosotros le podemos hacer una revisión gratis y ustedes se someten allí. Entonces, para los que no conocen Equator, los invito a que lo revisen. No sé si aquí en estos grupos ya han hablado sobre métodos, pero allí pueden encontrar las guías fácilmente. Regálame la que sigue. Entonces, cuando estamos en la sección de métodos, debemos mencionar el diseño. Por ejemplo, que tenemos una cohorte, que vamos a hacer un casos y controles, que estamos haciendo una revisión sistemática. Y si ustedes no encuentran realmente cómo categorizar su estudio, por lo menos hablen de los componentes claves y digan, ¿es que estamos haciendo un estudio de intervención o es un estudio observacional? ¿Es que los datos los recopilamos de manera longitudinal o hicimos un corte transversal? Es importante decir cuándo y dónde realizamos el estudio. ¿Cómo se reclutó la población? ¿Cómo seleccionamos la muestra? ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? ¿Cuáles fueron los criterios de exclusión? Y recuerden que estos son mutuamente excluyentes, o sea, no repitamos cosas. Si ya dijimos que vamos a incluir adultos, pues en los criterios de exclusión no digamos que excluimos a los niños. No, ya dijimos que son solamente adultos. Debemos proporcionar la forma como se calculó el tamaño de muestra para los estudios establecidos para poder probar estadísticamente la hipótesis específica. Debemos definir precisamente cuál fue la exposición o la intervención que se investigó y cuáles fueron los resultados que se midieron y cómo medimos las cosas. ¿Cuáles fueron las técnicas estadísticas que utilizamos? No suponer que todos son epidemiólogos, no, que utilicé el T para ver la diferencia de promedios, por ejemplo. Debemos ser muy claros acerca de la definición y la operacionalización de la variable independiente, la variable dependiente y la variable principal. Y si utilizamos covariantes. Y sobre todo, cómo manejamos los datos faltantes. Toda esa información debe estar disponible. Regálame por favor la que sigue. Después de haber escrito los métodos, entonces escribamos los resultados, teniendo en cuenta el argumento del artículo. Los hallazgos en la sección de resultados deben coincidir y responder la pregunta de investigación que aparecerá en la introducción usando los procedimientos explicados en la sección de métodos. Debe ser una descripción clara, concisa y objetiva de los hallazgos, sin interpretación. Las interpretaciones van en la discusión y los resultados se escriben en tiempo pasado. Normalmente el orden es, primero, cómo se reclutaron y qué respuesta tuvimos, las características de la muestra, los hallazgos en los análisis primarios, los análisis secundarios y luego cualquier hallazgo adicional. Cada uno de esos debe ir en un párrafo diferente. Regálame la siguiente, por favor.
debemos presentar el número absoluto de casos, además de las medidas relativas, tanto en el grupo de intervención como en el grupo de control. Por ejemplo, decimos el 20% y entre paréntesis, cuántos tuvieron el hallazgo y cuántos se evaluaron. Y presentar siempre, primero, el grupo de intervención y luego el grupo control. No le cambien el orden porque entonces van a confundir a los lectores. Debemos presentar las medidas de tendencia central junto con las medidas de variabilidad. Entonces, si estamos hablando de media, debemos entre paréntesis poner la desviación estándar. Si estamos hablando de mediana, debemos presentar el rango intercuartílico. Es muy común que se presenten los valores de P en la literatura médica, pero la interpretación solamente de los valores de P puede ser engañoso. El valor de P debe ir acompañado del intervalo de confianza, porque ese nos muestra la dirección del efecto del tratamiento, si está hacia los positivos o hacia los negativos. Nos muestra una estimación del tamaño del efecto y la precisión. Regálame la que sigue. Y la sección de resultados debe ser una interacción dinámica entre lo que se escribe en texto y lo que se presenta en figuras o tablas. Cuando es una investigación prospectiva, cuando es una cohorte, cuando es una revisión sistemática, es particularmente útil presentar un diagrama de flujo del procedimiento de reclutamiento y la respuesta de los participantes o cómo fui descartando los artículos que leímos para hacer un metaanálisis. Eso es lo que comúnmente se conoce como figura 1. Los datos de la muestra se pueden presentar también de manera muy eficiente en una tabla que incluya las características demográficas básicas, que el sexo, que la edad, que la escolaridad, que las enfermedades asociadas, o sea, las variables clínicas, los estudios diagnósticos, y eso es lo que normalmente llamamos la tabla 1 de los artículos. Uno puede utilizar más tablas y figuras para respaldar el texto, sobre todo que nos permite presentar muchos datos, pero no debemos repetir lo que está en la tabla. En el texto escribimos los hallazgos más importantes que respaldan la hipótesis o aquellos hallazgos inesperados y debemos ser honestos en decir, mire, esto no lo estábamos buscando, esto apareció después, pero queremos presentarse. Entonces, las tablas y las figuras se deben explicar por sí mismas. Uno debería poder ver una figura y entender sin necesidad de leer el texto. Y en el texto escribimos lo más importante, lo que queremos resaltarle al lector. Recuerden, por favor, que el título de la tabla va arriba, mientras que el título de la figura va abajo. Y si hay abreviaturas, debemos explicar las abreviaturas. Regálame la que sigue, por favor. Después de haber escrito la introducción, los resultados, perdón, los métodos y los resultados, entonces vamos a escribir la discusión. El propósito de la discusión es brindar un resumen de los principales hallazgos y ponerlos en contexto, comparándolos con trabajos anteriores y discutiendo futuras implicaciones y cualquier deficiencia del diseño de investigación. La sección de resultados, como les dije, simplemente presenta datos, mientras que la sección de discusión ofrece una interpretación de los datos.
y nunca debe presentar nuevos resultados. Una sección de discusión típica consta de los hallazgos principales en comparación con los hallazgos de la literatura, las fortalezas y las limitaciones y las implicaciones para la práctica clínica o la investigación. Regálame la que sigue. Entonces uno empieza presentando los hallazgos principales, respondiendo a la pregunta de investigación exactamente de la misma manera que se planteó en la sección de introducción. Cuando lo comparamos con otros estudios, debemos discutir las razones de las diferencias y similitudes con sus resultados y podemos mencionar las limitaciones de esos estudios siendo muy respetuosos y objetivos. Debemos incluir una subsección que muestre las fortalezas y debilidades de nuestro estudio. Todos los estudios tienen limitaciones y debemos estar seguros de mencionarlas. Y al final de la discusión, presentamos una conclusión con sus hallazgos a la luz de la evidencia en este campo. Debemos pensar en una frase, una sola línea que los lectores deben recordar cuando vean nuestro trabajo. Regálame la que sigue. Es importante enfatizar lo que nuestros datos agregan a la evidencia existente. Miramos la introducción como un embudo, pues la discusión es el triángulo inverso que lo complementa para que formemos un reloj de arena. Entonces empezamos de lo específico y vamos ampliando hacia lo general. Como nosotros ya sabemos a qué revista vamos a mandar nuestro artículo, entonces tratemos de anticiparnos a esos lectores y preguntarnos qué pensarán nuestros lectores para tratar de dar respuesta a esas preguntas. Y cuando lo escribimos, debemos elegir bien las palabras. Nosotros debemos hablar de puede o podría. Nosotros vamos a mostrar, a demostrar o a sugerir antes que probar. Casi nunca nosotros podemos probar algo con una investigación. La siguiente, por favor. La ciencia avanza basándose en la investigación de otros, por lo que es importantísimo citar adecuadamente los trabajos anteriores para reconocer sus fuentes, respaldar la hipótesis, demostrar que estamos familiarizados con el campo relevante y dar crédito al trabajo de otros. Así vamos a evitar ser acusados de plagio. Debemos encontrar el estilo de salida de la revista y si no está descrito en las instrucciones a los autores, entonces vamos a elegir el estilo Vancouver. Es el estilo que recomienda el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Dame la siguiente, por favor. Uno debe insertar las referencias que son relevantes para la pregunta de investigación en la introducción y aquellas que son relevantes para la interpretación de los resultados en la discusión. Generalmente tenemos varias referencias y el espacio es limitado. Entonces, para elegir cuáles referencias voy a incluir en el artículo,
Entonces, primero miramos la que tenga mayor nivel de evidencia. Segundo, la que sea de acceso abierto. Tercero, la más reciente. Y cuarto, la que se haya publicado en la revista a la cual vamos a enviar el manuscrito. Regálame la siguiente. A nombre de los editores de la revista colombiana Cirugía, quiero darles las gracias por invitarnos a compartir este espacio con ustedes. Por supuesto que están invitadísimos a enviarnos sus artículos, ya saben, leyéndose las instrucciones a los autores. No sé si tengan preguntas, no sé si tengan dudas que quieran compartir en este momento. Muchísimas gracias, doctora Mónica. Creo que fue una presentación muy ilustrativa y clara respecto a este proceso, que pues precisamente por no seguir pautas, no, digamos, no leer adecuadamente las instrucciones, resulta siendo muchas veces tormentoso, pero uno se da cuenta que le falta ser un poco más detallado en qué es lo que quiere publicar, por qué lo quiere publicar y si está realmente cumpliendo las condiciones en donde se quiere publicar. Yo tuve pues el honor de enviar unos manuscritos y la doctora Mónica resultó siendo mi editora y realmente siempre creo que sus mensajes eran acorde como revise por favor las pautas que le estamos dando, que son claras, y realmente uno en ese proceso de redactar, creo que quiere abordar tantas cosas que no es conciso y no cumple muchas veces con esas instrucciones. Doc, yo mientras alguien se anima a preguntar o manifestar sus dudas, o no solo dudas, yo creo que también que nos comenten algunas sus experiencias, tengo una duda respecto al qué, porque finalmente yo siento que en este momento eh, mucha de la literatura que se está produciendo, o digamos que resulta siendo no tan valiosa, digamos, muchas personas incursionan en publicar artículos que no aportan mucho a la literatura o a la evidencia, pero lo publican porque sencillamente es producto de un proceso de investigación. Y a mí mi profesor de epidemiología me enseñó que si bien la investigación es fructífera en muchos sentidos, incluyendo la formación profesional, no todo lo que se investiga es publicable, pero siento que hoy el mensaje que tienen algunos investigadores es publicar todo y eso pues resulta siendo eh, perjudicial para nosotros mismos. Entonces, Doc, no sé cuál es su experiencia, por ejemplo, como dictora respecto a ese manejo del qué y digamos qué consejo nos daría respecto a evaluar previo a escribir ese manuscrito si realmente los productos de nuestra investigación valen la pena que inicien ese proceso de sometimiento en una revista indexada o si mejor lo dejamos como una experiencia de nuestra institución. Qué pena. Yo creo que todo se puede publicar. Yo creo que si estamos haciendo investigación, debemos compartir lo que encontramos. La pregunta es, ¿a quién se lo voy a compartir? Hay público para todo. Y tú eres quien decide si lo que encontraste es importante para compartirlo. Y dependiendo de tu público, tú eliges el nivel de complejidad, por decirlo así, o de profundidad del conocimiento que vas a presentar. Por ejemplo, estamos haciendo una línea de investigación en hemorragia digestiva. Entonces, estamos evaluando factores asociados a mortalidad en hemorragia digestiva.
y somos una institución de referencia, entonces la mortalidad es alta. Y yo digo, oye, qué chévere mostrarle esto a los cirujanos de Colombia. Entonces, mando el artículo a la Revista Colombiana de Cirugía. Y de esa corte tenemos un grupo que cumple criterio de hemorragia masiva. Pero ya casi nadie habla de hemorragia masiva. ¿Por qué no retomamos el tema? Y entonces ese no lo voy a mandar a la Revista Colombiana de Cirugía, sino que lo voy a mandar a una revista de gastro. Y tengo, me interesa describir las características de esa población y entonces esa descripción la someto a la revista de la Facultad de Medicina, porque es que me interesa que los estudiantes conozcan en qué paciente se presenta hemorragia digestiva. Entonces, por eso te digo, depende de a quién quieres mostrarle tú los resultados, a quién le va a interesar leer eso. Muchísimas gracias, Doc. Su respuesta es muy, muy clara. Leonardo Castro pregunta, pues primero menciona muchísimas gracias por la presentación, muy, muy clara. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere con verbos activos? O sea, son los de acción. Lo que yo les decía, la colecistectomía es el método de tratamiento a los pacientes con colecistitis aguda. La colecistectomía laparoscópica. Diferente cuando tú dices, podríamos, bueno, yo soy anti primera persona. Yo considero que los artículos no se deben escribir en primera persona, sino se encontró, se identificó cuando estás en los resultados, que se escriben en tiempo pasado. Pero cuando estás planteando la introducción, entonces tú hablas en presente y en acción. Se hace, se dice, se construye, cosas así. No sé si me hago entender. Perfecto. No sé si alguien tiene alguna otra apreciación, algún comentario o pregunta para la doctora. Creo que sí, el Leonardo contesta que sí, que comprendió la respuesta. No sé si alguien tiene algún otro comentario, el doctor Marcel, si nos quiere. Pueden hablar también si quieren. Doctora Y conversamos. Bejarano, muy buena noche. ¿Me escuchan? Sí, señor. Primero, pues, en nombre de todo el grupo de interés, pues, muchas gracias por darnos la oportunidad de tenerla acá. Para nosotros es muy importante en los tres pilares muy importantes de este grupo, que es pues, la parte académica, investigación y cuidado del medio ambiente, pues es darle estos elementos a todas las generaciones que vienen en formación. Yo siempre y he mantenido con el grupo ese sentido transversal, donde les cuento que en mi época hubiese querido tener a la doctora Bejarano ahí enseñándome cómo poder hacer un artículo médico o hacer una publicación médica, porque pues, hoy en día creo que en la formación médica es fundamental la posibilidad de crecer no solamente en conocimiento, sino en producción científica. Creo que estamos en deuda los profesionales en salud en Colombia en tratar de equiparar eso y que nuestro trabajo médico operativo sea proporcional a la producción científica, porque eso nos va a hacer muy fuertes en todas esas dificultades que está sufriendo el sistema. Entonces, primero darle las gracias. Yo disfruté muchísimo, como le digo, porque o sea, lo que usted nos presentó se ve tan sencillo, tan fácil, que a veces cuando uno quiere, o por lo menos a mí, que yo considero
a mi edad y en el momento que estoy de mi trabajo, siempre pues lo buscan como referencia y como mentor. Entonces uno quisiera como organizarlo, ¿no? Y usted hoy nos dio como una cartilla tan sencilla, tan bonita, tan real, que yo le decía a Manuel en el transcurso de su presentación, con respeto a usted, no que estábamos hablando a sus espaldas, sino le decía, no hay excusa, o sea, no hay excusa para que ninguno de nuestros muchachos no lo intente y seguramente puedan hacer un trabajo de investigación muy importante. Entonces, primero, pues darle las gracias. Segundo, decirle que me disfruté muchísimo. Gracias por darnos esta oportunidad, por permitir que este documento quede plasmado en nuestro grupo, porque estoy seguro que para muchos de nosotros va a ser de referencia y seguramente vamos a remitir a muchos de nuestros estudiantes para que vivan esta pequeña experiencia en la transmisión que les va a ayudar mucho en la producción científica. Muchas gracias, Muchas doctora. gracias. Yo creo que es que nosotros, yo hablo son de mis pollitos, ¿no? Yo tengo pollitos. Tengo pollitos y tengo polluelos. Los polluelos ya son cirujanos, pero son mis polluelos porque es que yo soy la mamá. Yo soy la mamá, hay uno que me dice tía y entonces un día llama y él me dice tía y entonces las niñas me dicen, mamá, ¿y él por qué te dice tía? Ah, porque yo soy la tía. yo a mis muchachos, a mis pollitos, yo les digo, cirugía es muy fácil. Y a mí me gusta hacer la vida fácil. Entonces, cuando me contaron quiénes participaban de esta actividad, quise que fuera claro y que sea muy práctico. Yo soy absolutamente sencilla, absoluta. Los que me conocen dirán, no, mentira. Pero sí, y quiero que lo guarden y lo usen como chequeo, lo tengo. Y estoy seguro que vamos a empezar a publicar muchas cosas juntos. Claro que sí, doctora, sobre todo que usted lo ha dicho, o sea, en los que trabajamos en cirugía y que llevamos un poquito más de tiempo que algunos otros dentro de la formación, porque usted sabe que seguimos formándonos todo el tiempo, es hacer las cosas fáciles. A veces ese concepto que si el proceso es difícil, entonces es exclusivo y porque es exclusivo entonces vale más, pues, o voy a hacer un factor diferencial. O sea, que entre más fácil hagamos las cosas, y usted lo sabe como cirujana y como colega, que ese es el éxito muchas veces en las decisiones quirúrgicas, tomar el camino más fácil que al final termina dando los mejores resultados. Fácil no quiere decir que sea sencillo, ¿no? Es buscar el camino adecuado. Yo siempre también les enseño a los muchachos, a mis alumnos les hablo mucho de tener siempre en su mente algoritmos muy sencillos que te ayuden a tomar las decisiones y terminemos haciendo las cosas de la mejor forma. Entonces, me uno a ese sentir y bueno, muchas gracias por esta experiencia, Manuel. También gracias por el manejo que se le dio a este espacio. Ojalá que todos los asistentes pues, puedan aprovechar estos pocos minutos que nos quedan con la doctora. Y pues de una vez, en nombre de todo el grupo, pues nombrar a la doctora Bejarano como docente también, si le parece y si acepta nuestra invitación, docente de honor en este grupo de interés. Cuando yo estaba en otra universidad hace muchos años y los internos tenían que hacer un trabajo de investigación. Entonces, algunos me buscaban y yo les decía, ¿estás seguro? Me voy a convertir en tu peor pesadilla. Sí, yo sí. Ah, bueno, listo. Pero mira que los muchachos valoran esto y definitivamente cuando ellos pueden empezar a publicar, eso les sirve cantidades después a sus procesos de selección de residencia. Prácticamente todos los muchachos que publicaban artículos después los recibían en la residencia. Entonces, estudiantes, aprovechen a sus profes y no desistan, porque es que a veces uno piensa que mandó el artículo y se lo van a recibir y no. Difícilmente te reciben un artículo la primera vez. Entonces, por favor, no se desanimen, insistan, corrijan lo que el revisor les pidió y muy elegantemente contéstenle a su revisor cumpliendo lo que les pidió y seguramente van a lograr el objetivo, pero no se desanimen a la primera vez. Sí, que en eso precisamente me estaban escribiendo una pregunta respecto a ese proceso editorial y creo que la doctora Mónica lo ilustra muy bien. Es un proceso de maduración.
creo que uno debe ser muy consciente que el momento que somete está intentando convencer a ese editor, que finalmente también es A los revisores primero. que resulta siendo lectores críticos, de que su artículo realmente vale la pena de ser publicado. Y muchas veces a la primera es un no, uno tiene que reevaluar, repensar y digamos que direccionar el artículo a otra revista, o es un sí, pero un sí con muchísimas correcciones, y uno debe tener como la maduración como para responderlas y aprender de ese proceso de corrección. Entonces, la pregunta que me enviaron, porque creo que les da pena hablar en este espacio, es digamos, ¿cuál es el... Pero porque No pena, sé. ay no, que vistan y prendan la cámara. Que precisamente cuál es su experiencia como editora en ese proceso de aceptar digamos, o rechazar artículos, digamos, eh, su pregunta era cuáles como los tips principales, especialmente cuando son muchas las, las sugerencias o los cambios que se deben hacer de un manuscrito. Mira, yo creo lo primero es que uno debe agradecer que alguien fue tan generoso que regaló su tiempo para leer lo que uno escribió y para darle consejos. Porque a los revisores pares no se les paga. O sea, los que hacemos revisión de artículos lo hacemos por amor a la ciencia. Entonces uno debe dar gracias que alguien le brindó a uno la oportunidad de hacer un mejor artículo. Y depende, pues porque hay de todo tipo, ¿no? Nosotros utilizamos, en buen término de la palabra, los revisores pares, en su gran mayoría extranjeros, porque son mucho más juiciosos. La tasa de aceptación no es alta y depende del tema que uno está buscando. Hay temas más fáciles y hay temas menos fáciles. Y como todo en la viña del Señor, hay revisores muy concretos, hay revisores más explícitos, hay unos más amables y otros menos amables. Entonces, depende de lo que te haya sugerido el revisor, asimismo uno hace las modificaciones al texto. Y si no consideras pertinente, igual debes aportar los argumentos y aportar las referencias y decirle a tu revisor par o a tus revisores pares por qué tú crees que eso no va a hacer mejor el artículo. Pero es que depende de lo que haya dicho el revisor, ¿no? Ahí sí no hay un manual. Un parámetro, ok, perfecto. Catalina Rodríguez, miembro del grupo de interés, pregunta, ¿qué anécdota recuerda que vivió en sus inicios en la investigación? Me imagino que una anécdota relacionada con... Y el primer artículo que yo hice, yo estaba de estudiante rotando en pediatría y lo hice con el R1 y el profesor. Y mira que son cosas muy lindas porque después de muchos años, le estoy hablando más de 20 años, me volví a encontrar con esa persona, con ese residente, y él me dice, es que usted era muy juiciosa. Y él estaba haciendo el proceso de selección y me escogió a mí porque me conocía desde que yo era pequeñita. Entonces uno a veces no mide la dimensión de lo que está haciendo. Y lo que yo les decía hace un rato, los estudiantes o los internos que hacían trabajos y los publicaban tenían una probabilidad muchísimo más alta de terminar en una residencia. Entonces, esa fue la primera experiencia. Ese artículo se publicó en una revista de pediatría, se presentó en un congreso y luego, cuando yo era rural, también hice artículos de mi experiencia como rural, de
de los resultados de las cosas. Entonces, por eso yo te digo que uno puede escribirlo todo. Si tú crees que has encontrado cosas interesantes de compartir, puedes escribirlo y puedes compartirlo. También algunos no han salido, o sea, no todos ven la luz. Hay unos que me han dado muy duro y hay revisores que no han considerado pertinentes la publicación y no se pudo. Perfecto. Pregunta Santiago Uzcategui, sí. ¿La literatura relacionada con la metodología de la investigación se refiere a un solo caso? Perdón. La investigación se refiere. ¿La literatura relacionada con la metodología de la investigación se refiere o solo en caso de citar al autor? Ok. Me imagino que No Santiago, entendí. Santiago se refiere a que si el proceso de referenciación solo se debe incluir a lo que se cita o si se debe incluir dentro de la referenciación algún texto adicional que se utilizó como modelo. Me imagino que es la pregunta, no sé si Santiago quiere aclarar. Por ejemplo, que estamos hablando de trauma y que decimos se siguió el protocolo de ATLS, yo debo citar el manual del ATLS. O se calculó el RTS, pues yo debo citar el artículo original donde describen cómo se calcula el RTS. No sé si a eso se refiere. Sí, no sé, Santiago, si quieras intervenir y confirmar tu pregunta. O que se utilizó la guía Cochrane para revisión sistemática. Debo citar la guía Cochrane para revisión sistemática. O que se categorizó la severidad de la colecistitis según las guías de Tokio. Debo citar la guía de Tokio. Sí, en sí todo lo que se referencia debe estar citado. Esa es una como de las pautas. Sí, Uh-huh. sí. Eh, Que el cáncer gástrico es la principal causa de muerte. ¿Dónde dice eso? Diga, cítelo. Que el GlobalCom, que el cáncer, cítelo. Porque si no es como yo me lo estoy inventando. Doug, creo que se refiere, dice, me refiero a los documentos sobre la metodología de la investigación. Entonces me imagino que si uno debe citar, No, por ejemplo, no. estudio de observación. No, tú dices, bueno, tú puedes decir, por ejemplo, según la guía Consort, por ejemplo. Pero si tú dices, por ejemplo, se calculó la diferencia de promedios usando la prueba de T-Student, ya allí. Listo. Alexander pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la clasificación Publindex de Colombia? Ahí sí tengo conflicto de interés. No estoy de acuerdo con algunos de los criterios que utiliza. Y tomé en primera persona la decisión de no someter a la revista. Porque no estoy de acuerdo. Entonces, hace, ¿qué? 2 años por ahí, no volvimos a someternos a evaluación en Publindex. Estamos en muchos otros índices, pero no en Publindex. Pienso yo, ahí no soy la editora de la revista, yo pienso que es muy desgastante ingresar toda la información que te piden para los beneficios que uno tiene con Publindex. Entiendo perfectamente que los profesores universitarios de universidades públicas tienen más beneficios si publican en una revista que está en Publindex. Pero la revista colombiana de cirugía, hasta tanto no cambien por lo menos uno de los puntos de evaluación, no va a estar allí.
Perfecto. También agradece su Pero estamos en Scopus, entonces eso también le sirve a los profesores universitarios. Claro. Y Scopus, digamos que es una base muy eficiente porque no solo digamos, categoriza muy bien las revistas, sino que le da a uno como esos porcentajes de citación y bueno, es bien interesante esa base. Pregunta abierta sobre la publicación y posibilidades de citar. ¿Publicar en español o en inglés, Doc? Entrando una llamada. ¿Me dices otra vez? Básicamente, pregunta Leonardo Castro, ¿publicar en español o en inglés? Depende a quién le vas a compartir el conocimiento. Perfecto. Y ustedes ven, por ejemplo, nosotros hacemos un esfuerzo adicional y algunos de los artículos los ponemos en los dos idiomas. Si lo recibimos en inglés, lo traducimos a español y si lo recibimos en español, lo traducimos a inglés. Ese es un premio para los mejores artículos. Perfecto. Bueno, pues creo que esas son todas las preguntas de esta noche, Doc. Reiterarle el agradecimiento por este espacio. Creo que es un espacio muy significativo para todos nuestros estudiantes. Dime. Ahora. Ajá. Es un espacio muy significativo para todos nuestros estudiantes y miembros del grupo de interés. Son personas que constantemente están buscando tutores y mentores porque tienen muchas ideas y ganas de aprender a partir de la investigación. Creo que tenemos experiencias en este grupo con estudiantes que dentro de su proceso formativo han visto la investigación como una herramienta de aprendizaje y a partir de esa herramienta han ganado bonus, que es ese proceso de publicar, que pues es un reconocimiento pues a ese trabajo y esa, digamos, esa posibilidad de transmitir todo lo que se adquirió en esos procesos de investigación. Entonces, mil gracias, doctora Mónica. Esperamos esta no sea la primera oportunidad, como le dijo el doctor Marcel, Intorax es su casa y la esperamos siempre que usted quiera acompañarnos en estos espacios. Muchas gracias. Y espero verlos en el Congreso Nacional, ¿no? Sí, señora. No, tenemos, doctora Verano, tenemos, gracias por la invitación y tenemos varios trabajos que se han inscrito por parte de los miembros del grupo de interés. Qué rico. La parte de trauma y de póster y bueno, ahí estamos en un tema de asistir a creo que va a haber un curso relacionado con pared torácica, con una sociedad americana, que es la sociedad de pared torácica, y parece que también vamos a estar ahí de ponentes. Entonces, bueno, pero esperemos verla, saludarla personalmente y bueno, felicitarla por el trabajo que está haciendo, muy orgulloso. Yo, pues desde hace mucho tiempo, le cuento, viví un poquito de ese momento de emoción de la sociedad y luego un momento donde uno se desanimó un poco, y todo lo que ustedes están haciendo ahora pues nos tiene muy motivados a todos los cirujanos de Colombia y muy orgullosos de lo que están haciendo. Entonces, muchas gracias. Felicitaciones y bueno, seguimos adelante. Muchas gracias. Nos vemos en el Congreso. Feliz noche, muchas gracias, Doc. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias.